En la palabra, José Carlos Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores. Muchas gracias por la concurrencia y quiero manifestar mi contento, mi alegría de poder conversar con todos ustedes, hombres y mujeres. El tema de la violencia y de la formación democrática que nos propusieron como tema de reflexión, en realidad son un par conflictivo en la historia del pensamiento político y en la historia de la realidad política. La violencia y la guerra, como decían los teóricos de la guerra, es una continuación de la política, lo cual fue contradicho diciendo no, es al revés, es que la política es la continuación de la guerra, en el sentido de que cuando hay guerra se termina la política. Y en el espectáculo de las viejas democracias griegas, la polis se cancelaba, había un dictador, que en ese momento no estaba mal visto, que se hacía cargo del poderío, del poder, y entonces se cancelaba la polis, la asamblea. O sea que o había guerra, o había violencia generalizada, o había política en el sentido de asamblea, de conversación, de deliberación colectiva y de reconocimiento de la ciudadanía. En ese sentido, la democratización es una guerra a la guerra, es una forma de decidir que no apela a la violencia, sino que apela a la consulta popular y a la deliberación. En América Latina, y en Paraguay en particular, Paraguay no es un país típico, pero lo que pasa es que las diferencias y las heterogeneidades que nosotros tenemos entre países tienen también un profundo elemento en común, en el sentido que somos bien diferentes, pero al mismo tiempo tenemos rasgos semejantes, porque nuestras diferencias son en parte cuantitativas. O sea, ciertos rasgos que aparentan como ser muy excepcionales son bastante comunes, y uno de los rasgos principales es precisamente este hecho que había sido señalado, ¿no?, ya en esta mesa, del continente de la desigualdad. Y cuando hablamos del continente de la desigualdad, de la zona más desigual del mundo, estamos hablando, si queremos pasar eso del Gini a la gente, estamos hablando del continente de la oligarquía, o sea, un continente donde la clase dominante, los empresarios y otros sectores pudientes no cumplen con las responsabilidades que están asociadas en otros países a la misma función empresarial. O sea, no es ningún accidente, no es una casualidad que nuestros países son los países con menor presión tributaria de la humanidad también. Y con menor presión tributaria, sobre todo directa. O sea, donde tenemos un empresariado que tiene muchos derechos y tiene muy pocas responsabilidades. Entonces, ese elemento y el otro elemento que es tan importante, y es que hay un uso perverso de la democracia que se desfigura en eso que llamamos el clientelismo y el prebendarismo, que son dos funciones completamente suplementarias. El prebendarismo es el uso del Estado para ventajas personales del gobernante, y el clientelismo es aquella actitud del pobre, básicamente, que como no puede conquistar derechos, lo que hace es pedir favores y cambia su voto o su adhesión por favores. O sea, esa es la degeneración de la democracia, y ese es el peligro de la violencia en América Latina. La violencia que aparece con dos rostros que también son bastante parecidos, como las caras de Jano, sea en la forma de sujeción, o sea, de dictadura, sea en la forma de rebelión, que no necesariamente es revolución, porque muchas rebeliones, como ustedes saben,
han llevado a la consolidación de las oligarquías y no necesariamente al cambio revolucionario. En Paraguay la democracia como tal comienza, no es que se reconquista, sino que se conquista o se inicia en el 89 y coincide, como en muchos lugares de América Latina, con la década perdida, la década del neoliberalismo, la década en que se implementa lo de Reagan, lo de Thatcher, el Estado mínimo, la privatización salvaje, y entonces la democracia coincide cronológicamente con un crecimiento de la riqueza paralelo al crecimiento de la pobreza y de las formas más extremas de la pobreza, como son el hambre. En Paraguay tenemos algo así como 40% de pobres, como 20% de hambrientos, o sea, de extremo pobre, pero cuando se habla en la estadística de extrema pobreza, estamos hablando de gente que no come o que no come lo necesario. Y con tendencias a que eso no está siendo interrumpido. El de la desigualdad, la exclusión, el bajo desempeño del Estado, un Estado paralizado en el sentido que no es capaz de implementar medidas de inversión en términos materiales, pero sobre todo no está disponible y no es capaz de hacer grandes inversiones en términos de la gente. O sea, inversión en la gente es educación, es salud, es vivienda, es seguridad popular, digamos, que no se cumple porque este Estado es un Estado sin fondos. Nosotros tenemos una presión tributaria bastante más baja que la de América Latina. América Latina tiene algo así como 18%, nosotros estamos por el orden de un 13%, lo cual ya dice que esa burguesía no quiere pagar impuestos porque los pobres en realidad no pueden pagar muchos impuestos. Y si tomamos ese 13% y dividimos otra vez lo que son los impuestos directos, los impuestos indirectos, encontramos que el 70%, ahora, antes era el 80%, está pagado por el IVA, o sea, por el impuesto popular, por el que pagamos todo, y que en donde el empresario es simplemente un retentor de la carga tributaria, pero no paga él, no cede su ingreso. Eso está acompañado en Paraguay y ahí sí creo que tenemos bastantes diferencias entre países, por una fuerte partidocracia que viene del siglo XIX y que se caracteriza por ser una partidocracia de derecha, vamos a decir. Partido Liberal, Partido Colorado son partidos de derecha. Y que son los partidos que cumplen el clientelismo y que naturalmente ahora están en riesgo porque la oligarquía latinoamericana tiene esas dos grandes tentaciones, otras dos grandes oscilaciones, entre hacer populismo, por un lado, y por otro lado, hacer neoliberalismo. En ese sistema, digamos, y voy a tomar como ejemplo Paraguay, la violencia es como la periferia del sistema que ya se democratizó, o sea, donde ya se respetan los derechos humanos. Hay un dicho que viene del siglo pasado que decía que la Constitución Nacional se detiene en el río Jejuí, o sea, un poco arriba de Asunción la Constitución Nacional ya no llega, y efectivamente esa es la zona en donde no había democratización, en donde hoy se restableció hace unos 10 años un pequeño grupo guerrillero que es el EPP, el Ejército Paraguayo, Ejército Popular Paraguayo, en donde los conflictos entre el latifundio y el minifundio son más crecientes, sobre todo porque hoy los latifundistas y de la América Latina, los paraguayos también, los sojeros, la República de la Soja, como dicen algunos, está pagado por Monsanto y por todas las multinacionales. Entonces hay un empoderamiento formidable de esta vieja oligarquía que hoy trabaja financiada por el capital mundial y trabaja para el capital mundial, que son los grandes intermediarios del mundo, ¿verdad? Pero hay otra violencia que no es insurreccional, que es la violencia social. Desde la democracia, los movimientos y las movilizaciones campesinas tienen 200 muertos de accidente, entre comillas, o sea, policías que pegaban un disparate, o si no, simplemente latifundistas que a través de sicarios mataron a grupos campesinos.
Lo que en el siglo, ahora mismo, en la historia inmediata, es que esta democracia que se produce en el 89, que es una democracia con fuerte carácter neoliberal y en donde la gente asume demasiado que más democracia significa más riqueza para pocos y más pobreza para la inmensa mayoría, esta democracia no está reconocida por la gente como un valor, sino como algo ajeno. O sea, no hay todavía una interiorización. Cuando uno viene a ver las cifras de Latino Barómetro, encuentra que la valoración de la democracia en Paraguay es bastante baja. Y notablemente cuando aparece por primera vez un gobierno de alternancia, que es el gobierno de Fernando Lugo, que era un gobierno reformista, inmediatamente la confianza en la democracia aumenta enormemente. O sea, para la gente la democracia, cuando no le sirve, en el sentido de que no ayuda a que haya mayor libertad, que haya mayor trabajo, que haya mayor posibilidades de utilizar ese régimen jurídico, es una democracia que no se valora. O sea, es como una democracia que no se usa y que pueden usar solamente los ricos y lo usan contra los pobres. En este momento tenemos un cierto boom económico muy restringido, pero lo que tenemos al mismo tiempo es el boom de un sector que funciona como enclave, o sea, que no respeta leyes sociales, que no respeta las leyes ecológicas, que no paga impuestos, y el sector que se desarrolla, el más rico, prácticamente no paga impuestos. Entonces tenemos que la democracia ocupa un cierto centro de las zonas más urbanizadas, de las zonas más cultas, de las zonas más letradas, por así decirlo, pero al mismo tiempo hay una periferia en las ciudades y también hay una periferia en el campo, de los sectores en donde la acumulación capitalista produce más que nada ejércitos de reserva antes que una economía externa favorable y el famoso derrame que tanto nos hablan los neoliberales. Y entonces la riqueza produce pobreza. Y en muchos casos esta pobreza producida se encuentra ante posibilidades de ejercicio de violencia, pero que es una contraviolencia de un sistema que es como un sistema que tiene, yo creo que en ese sentido la oligarquía paraguaya tiene muy clara la película, una película muy oscura sin duda, de que es el paraíso fiscal. O sea, el Paraguay se vende y se quiere ser comprado como paraíso fiscal, o sea, como un país sin Estado, como un país con mínimo Estado, un país barato en donde el empresario puede hacer plata como si fuera un país de safari. En esta situación hay un cambio importante también, porque el clientelismo entró en crisis, por eso que el Partido Colorado, que era el partido que ganaba todas las elecciones, perdió sus elecciones una vez, y para deponer ese gobierno de Fernando Lugo tuvieron que hacer un golpe de Estado constitucional o parlamentario, como ustedes quieran, pero alguien que derrota a un presidente en 24 horas no es precisamente un juicio político justo, es un golpe de Estado. Y ahora lo que hay es bastante a trasmano y trasnochado, un paso de ese clientelismo partidario hacia lo que es un neoliberalismo duro con el presidente actual, Cartes, que tiene luego muy malos antecedentes como un empresario que se había hecho de plata a partir de negocios poco legales. Entonces, el desafío, o sea, cómo se plantea el tema de la democracia en este momento, cuando la democracia no está cumpliendo esa función de politizar el poder, de politizar el contrato social, de politizar en el sentido de democratizar. Es el problema de que se engendra automáticamente esta violencia social y una contraviolencia o el peligro de una contraviolencia política. ¿Cuál es el tamaño de desigualdad que resulta inevitable? Eso tiene que ser definido como un contrato social, porque evidentemente una igualdad absoluta es difícil o imposible. O sea, no va a poder ganar lo mismo
muchacho que se acaba de recibir o que entra en el mercado de trabajo que una persona que tiene 40, 50 años y tiene mucha experiencia. Y segundo, ¿cuánta desigualdad es aceptable? Porque nosotros no podemos aceptar desigualdades que lleven a que los niños y los adultos tengan hambre. La única concepción posible de democracia que podemos hacer del mundo progresista es, en primer lugar, la democracia como una cancelación de la violencia. En segundo lugar, la democracia como democratizadora, porque hoy decimos que había una democracia griega. Hoy esa democracia griega de varones, soldados, libres versus las mujeres, etc., no sería democracia. Se dice que Estados Unidos hizo una revolución democrática en 1700, pero esa democracia formaba por solo varones, tampoco sería para nosotros hoy democracia, por supuesto no estaban los negros. Entonces, la única democracia reivindicable y posible es la democracia como democratización permanente. Y esa es la democracia que es como la forma de antecederse y de luchar en contra de lo otro que es el poder como violencia. Muchísimas gracias.